Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo entrenar una red neuronal convolucional, pero para problemas de regresión, y utilizaremos MATLAB para esto. En anteriores videos ya hemos estado hablando mucho de qué son y cómo se utilizan las redes neuronales convolucionales, pero si aún no lo tienes claro, te invito a que veas primero el video que te voy a dejar acá arriba, donde explicamos qué son y para qué se utilizan las redes neuronales convolucionales. Hemos hecho también otros videos donde hemos aprendido a programarlas desde cero utilizando MATLAB y Python. Pero además de eso, es importante decir que la forma tradicional de utilizar las redes neuronales convolucionales son en problemas de clasificación. Sin embargo, existen muchas aplicaciones en las que es muy interesante poder utilizar redes neuronales convolucionales, pero para resolver problemas de regresión. Y para eso vamos a tener este video en el cual vamos a ir explicando paso a paso cómo podemos entrenar una red neuronal convolucional diseñada para problemas de regresión. Bueno, aquí ya tengo el Light Editor abierto en MATLAB, en donde ya tengo escrito el código que vamos a estar utilizando. Este código se puede encontrar directamente en la página de ejemplos de MATLAB y vamos a ir viendo paso a paso qué se está haciendo y por qué. Además de eso, te voy a dejar en la descripción el link de donde puedes descargar este código en español y el link de donde lo puedes ver directamente desde la página de los ejemplos de MATLAB. En este caso, lo primero que vamos a hacer, como ya mencioné, es poder entrenar una red neuronal convolucional para un problema de regresión. ¿Y cuál va a ser este problema? Este problema consiste en que yo voy a tener diversas imágenes de números que se han escrito de forma manual, en donde los números van a estar rotados. Y el ejercicio va a ser que la red neuronal convolucional me prediga, mediante un problema de regresión, cuántos grados está rotada este número. ¿De qué puede servir esto? Pues esto puede servir de que me ayude a poder corregir la rotación que se tiene en estas imágenes y con esto poder hacer una predicción más adelante mediante otro sistema de a qué número pertenece ese dígito que está entrando. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra base de datos. En este caso vamos a tener un conjunto de datos que contienen imágenes sintéticas de datos escritos a mano, como mencioné. Y estos datos van a estar girados, estos números van a estar girados en diferentes grados, pueden estar entre menos 45 grados y 45 grados girados, y vamos a tener una base de datos de entrenamiento y validación. Vamos a tener un set de entrenamiento de 5000 imágenes y un set de validación de 5000 imágenes también. Aquí, para cargar nuestra base de datos, vamos simplemente a utilizar esta función de MATLAB que ya tiene precargada para poder utilizar nosotros esta base de datos. Y simplemente le vamos a decir que esta base de datos, donde están esta cantidad de imágenes escritas a mano y giradas, se guarden en nuestras variables que se van a llamar xtrain y ytrain. Eso por un lado, y por el otro lado que en nuestras variables de validación, tanto para x como para y, se guarden las bases de datos que nosotros tenemos en digitest. Ahora, además de eso, le voy a pedir que me muestre el tamaño de nuestro set de validación, solo como un ejemplo para ver de qué forma está constituida nuestra base de datos. Vamos a ejecutar este bloque. Aquí se va a tardar un poco porque son en total 10,000 imágenes, son 5000 imágenes para el entrenamiento y 5000 imágenes para la validación. Entonces, dependiendo de la cantidad de RAM que tengamos en nuestra computadora, va a ser tan rápido o tan lento como le sea posible. Aquí nos está diciendo cuál es la forma que tiene nuestra base de datos de entrenamiento. Como podemos observar, se están guardando en matrices de 4 dimensiones, en donde estas 4 dimensiones, las dos primeras me representan el tamaño de la imagen, es decir, que es una imagen de 28 por 28 píxeles.
Además de esto, la tercera posición me representa el número de canales que tiene la imagen. Aquí solamente tiene un canal. Eso quiere decir que vamos a tener imágenes a escalas de grises. Si tuviésemos una imagen a color, aquí tendríamos 3 canales en donde cada uno estaría representado por el rojo, azul y verde. En este caso simplemente tenemos un canal porque tenemos una imagen de escalas de grises. Y finalmente este tamaño me indica cuál es el tamaño de mi base de datos de validación. Me está diciendo que tengo 5000 imágenes y todo esto están guardados en variables de 4 dimensiones, representado por las 5000 imágenes que yo tengo guardados en esta variable. Ahora, si yo quiero ver cómo son estas imágenes que tengo, puedo pedirle que me muestre de manera aleatoria 20 imágenes de manera aleatoria de mi base de datos para yo más o menos hacerme una idea de qué es lo que voy a estarle dando a la red neuronal como entrada. Para esto, pues, inicialmente solo tengo que conocer cuál es el número de imágenes que tengo para el entrenamiento y a partir de ahí puedo decir que de manera aleatoria tome 20 números al azar y entonces que me muestre 20 imágenes. Estas 20 imágenes van a estar indicadas por este índice que es seleccionado de manera aleatoria de la base de datos. Esta parte de acá me representa el tamaño de mi matriz de 4 dimensiones que tenemos aquí, que las primeras dos recordemos que nos representan los píxeles de ancho y de largo, es decir, 28 por 28 píxeles. Aquí me representa el número de canales, que como tenemos una imagen a escala de grises es un solo canal, y aquí me representa justamente este índice aleatorio, que lo que me indica es el número de la imagen que me va a mostrar. Tengo 5000 imágenes y de esas 5000 imágenes que me muestre 20 imágenes aleatorias. Vamos a ejecutar esta parte y aquí observamos que bueno, se está cargando y una vez que se termine de ejecutar este bloque, aquí observamos las 20 imágenes de manera aleatoria. Es decir, podemos observar que son dígitos escritos a mano, pero que además están girados. Es decir, que tienen un cierto giro. Estos giros, como mencioné, van a ir desde menos 45 hasta 45 grados. Y aquí podemos observar justamente cómo todos mis datos están girados hacia un cierto ángulo. La siguiente parte es comprobar que la normalización de los datos esté hecha correctamente. ¿Por qué se hace esto? En general, la normalización de los datos de entrada es algo muy importante cuando hacemos problemas de clasificación. Sin embargo, cuando hacemos problemas de regresión, algunas veces también es importante hacer normalización. Esto va a depender de si la distribución de nuestra base de datos. ¿Por qué depende de esto? Tenemos que tener mucho control porque a veces el simple hecho de no normalizar los datos puede hacer que nuestro algoritmo no converja o que no nos esté dando los resultados correctos. Entonces siempre es importante, a medida de lo posible, hacer una normalización. Cuando es clasificación, hacer una normalización siempre a los datos de entrada. Cuando es regresión, no necesariamente se requiere que se haga una normalización, es recomendable, pero podría no ser necesario. Donde deberíamos de tener cuidado es a los datos de la salida. A los datos de la salida debemos de observar que existe una distribución más o menos equitativa entre los datos de salida que tenemos posibles para nuestra regresión. Y para esto vamos a ver justamente que nos diga cómo está distribuido nuestros datos de salida contando como un histograma de todos los posibles valores de salida que tenemos en nuestra base de datos. Y aquí simplemente, vamos a ejecutar esta parte y nos dice que tenemos diferentes valores desde menos 45 hasta 40 y nos muestra el histograma de cuántos valores tenemos en total. Podemos ver que tienen una distribución muy similar. Podríamos asumir entonces que están distribuidos de una manera pues casi uniforme o aproximadamente uniforme entre menos 45 y 45.
si ese es el caso, no es necesario que hagas una normalización en los datos de salida. Así que bueno, podemos continuar. Pero ojo, porque en el caso que sí se requiera hacer una normalización, es importante tener esto en cuenta para que nuestro algoritmo llegue a converger, para que la red neuronal se entrene de manera correcta. Entonces, bueno, hemos comprobado eso y podemos pasar a crear la arquitectura de nuestra red neuronal. Aquí la arquitectura de nuestra red neuronal va a estar dada principalmente porque a la capa de entrada yo voy a tener una capa de entrada que va a ser igual al tamaño de cada una de mis imágenes, que es la entrada que le voy a estar dando a la red neuronal convolucional. En este caso, como ya habíamos mencionado, vamos a tener imágenes de 28 por 28 píxeles y solo un canal, porque estamos utilizando imágenes de escala de grises. Si tuviera imágenes a color, esto cambiaría a 3. En este caso, entonces tengo imágenes de 28 por 28 y un solo canal. Luego, además de eso, voy a estar añadiendo mis capas convolucionales. En la primera capa convolucional, yo le estoy diciendo que voy a añadir 8 filtros de tamaño de 3x3 y además voy a estar añadiendo una normalización siempre a la salida de estas capas convolucionales y voy a estar utilizando la función de activación ReLU. Por el otro lado, voy a añadirle después una capa de pooling, que lo que va a hacer es reducir el tamaño de la salida de la capa convolucional, manteniendo lo más importante de la información. En este caso estoy poniendo que el pooling lo haga a través del promedio y que lo haga de tamaños de cuadros de 2x2. Además de esto, estoy añadiendo otra capa convolucional con 16 filtros y estos filtros vuelven a tener un tamaño de 3x3. Además se añade una capa de normalización y se añade también la función de ReLU como función de activación para esta capa. Nuevamente vuelvo a utilizar el pooling para reducir el tamaño de mi capa convolucional con un cuadro de 2x2. Además, vuelvo a añadir otras dos capas convolucionales siguiendo el mismo proceso y la misma lógica, pero esta capa y esta ya van a tener 32 filtros y nuevamente estos filtros van a ser de 3x3. Finalmente, antes de pasar mi salida de todas las capas convolucionales hacia la parte de Full Connected, vamos a añadir una capa que se conoce como Droplet Layer. Esto lo que nos permite es, mediante un porcentaje que le vamos a dar aquí, vamos a estar desconectando aleatoriamente ciertos nodos entre las salidas de la capa convolucional y el Full Connected para evitar el overfitting. Esta es una de las tantas técnicas que se pueden utilizar para evitar el overfitting, y esto se suele utilizar muchas veces cuando ya tenemos mucha profundidad en nuestra red neuronal, porque esto nos va a ayudar a evitar problemas de overfitting. Y finalmente esto va a estar conectado a la capa de Full Connected, que nuestra última capa de Full Connected, que en este caso es la única, debe de tener un tamaño exactamente igual al número de salidas que yo busco tener en mi problema de regresión. Aquí yo voy a tener una sola salida. Esa salida va a ser la inclinación del valor con el que está inclinada mi imagen que le estoy mostrando. Es decir, ese valor puede ir desde menos 45 hasta 45 grados, pero es un solo valor que nos va a predecir. Y esto, al final de cuentas, se añade que estoy haciendo un problema de regresión y se indica mediante esta parte que estoy diciendo que tengo una función de regresión a la salida. Ahora vamos a ejecutar esta parte, que es donde estamos creando esta arquitectura de la red. Y aquí ya nos aparece justamente nuestra arquitectura de red.
Aquí podemos observar más o menos cómo está compuesta nuestra red, que más o menos es todo lo que ya les había explicado antes. Para cada capa convolucional te dice los filtros de qué tamaño son, que son de 3×3, tienes 8 filtros. Sin embargo, como aún no está entrenada la red, pues todavía no tenemos aquí cuánto valen ni los pesos ni las vías. Bueno, continuamos con esto y podemos pasar al entrenamiento de nuestra red neuronal. Para entrenar la red neuronal, aquí yo estoy indicando diferentes cosas. Lo primero es que estoy indicando los tamaños de los mini batch. Los mini batch, como ya hemos visto, son los tamaños de toda... Tengo una base de datos muy grande y la voy a partir en diferentes lotes. Cada lote va a servir para que la red neuronal se entrene y haga una iteración. Cada vez que la red neuronal pase por todo un lote va a estar haciendo una iteración. Por el otro lado, cuando la red neuronal pase por todos los lotes que hay en la base de datos, es decir, por la base de datos completa, va a hacer una época. Y de ahí va a venir la diferencia entre iteración y época. Y por qué muchas veces no es lo mismo tener una época a una iteración. Por el otro lado, también estoy estableciendo aquí con qué frecuencia va a hacer una medición de la validación en la red neuronal. Y esta frecuencia la estoy estableciendo como una relación entre el número de datos de entrenamiento que tengo y el tamaño de lotes con los que voy a estar dividiendo el total de la base de datos. Aquí estoy seleccionando todas las opciones que va a tener nuestra red neuronal para entrenarse. Entre esas opciones está que utilice el optimizador SGDM y que además utilice un tamaño de mini batch como el que estoy estableciendo aquí arriba. También estamos diciendo que se van a utilizar 30 épocas para entrenar al algoritmo y estoy estableciendo aquí el índice de aprendizaje. Además estoy viendo que el índice de aprendizaje va a irse modificando a través de las iteraciones para que les sea más fácil encontrar cuál es la posición óptima de los pesos de la red neuronal. Y además estoy indicando aquí cuáles van a ser mis datos de validación. Estos datos que me van a servir para poder hacer una validación cada cierto instante de tiempo, cada que me lo permita la frecuencia de validación. Y finalmente lo que le voy a indicar aquí es que me muestre el progreso del entrenamiento de la red, que me lo muestre con una gráfica y para yo así poder ir observando si la red se está entrenando correctamente o no. Vamos a ejecutar este bloque que va a ser muy rápido porque simplemente es seleccionar todas estas opciones que he definido. Ahora viene la parte más interesante y es entrenar nuestra red neuronal. Vamos a ver cómo se va a ir entrenando y aquí como hemos seleccionado esta opción nos va a aparecer la red neuronal, cómo va disminuyendo las pérdidas si es que se está entrenando correctamente y además vamos a establecer como métrica principal, en este caso el root mean square error, que nos va a representar el error cuadrático medio de nuestro entrenamiento para verificar si la salida deseada y la salida predicha son lo más parecido posible. Vamos a ejecutar este bloque. Aquí es importante mencionar que si en nuestra computadora tenemos de por sí instalado una GPU, el algoritmo y el entrenamiento se va a hacer directamente en esa GPU. En caso de que no, se hace directamente en una CPU. Entonces eso va a depender mucho de las condiciones que tengamos. Aquí vamos observando ya que ya se está empezando a entrenar la red neuronal y lo que vemos es que por un lado nos está mostrando las pérdidas. Estas pérdidas es del algoritmo de backpropagation y por el otro lado es la métrica que hemos seleccionado para el entrenamiento, que es el error cuadrático medio. Vamos observando que ambas van disminuyendo. Lo ideal sería que estén lo más cerca posible de cero. Como habíamos dicho, tenemos diferentes iteraciones comparadas con las épocas, es decir, no coincide el número de iteraciones con el número de épocas y esto, como mencioné, se debe a que cada
cada época se va a realizar cuando la red neuronal ha pasado por la base de datos completamente. Mientras que por el otro lado, una iteración se va a hacer cuando la red neuronal ha pasado simplemente por un batch o un lote. Así que el número de iteraciones que puede haber en una época va a depender del tamaño de nuestro batch que hemos seleccionado. Y bueno, aquí observamos que llevamos apenas 9 épocas. Vamos a adelantar el tiempo y nos vemos ahora que haya terminado de entrenarse la red. Bueno, ya terminó de entrenarse la red neuronal. Como podemos observar, de este lado nos muestra los resultados que obtuvimos, nos dice cuál es el valor que se alcanzó del error cuadrático medio. Y además de eso, pues nos dice justamente el tiempo que tardó durante todo el entrenamiento, que en este caso fueron aproximadamente 4 minutos. Si se tuviera una GPU en la computadora, esto se haría más rápido. El número de épocas total que hizo son 30 épocas. En total fueron 1170 iteraciones. Esto quiere decir que hubieron 39 épocas por cada iteración. La frecuencia de validación se quedó establecida en cada 39 iteraciones. Y bueno, nosotros podemos observar aquí el performance de nuestra red neuronal, es decir, el desempeño. Podemos observar que no hay overfitting, que en ambas, tanto para el entrenamiento como para la validación, por ejemplo, si nos enfocamos solo en el error cuadrático medio, podemos observar que tanto para el training como para la validación va disminuyendo en todo el tiempo y no hay overfitting. Y lo mismo si nos enfocamos en la parte de las pérdidas. Si nos enfocamos en la parte de las pérdidas, también podemos observar que ambas gráficas disminuyen y van tendiendo a cero sin necesidad de que en ningún momento empiecen a crecer nuevamente. Por lo tanto, no hay overfitting. Y ahí es donde entra justamente esta variable de Drugbot que comentaba anteriormente, que ayuda a evitar overfitting. Así que bueno, podemos continuar. Ya que asumimos que nuestra red neuronal se ha entrenado de manera correcta, nosotros ahora podemos utilizarla y probarla y ver cómo funciona para datos con los cuales no fue entrenada. Lo primero que podemos hacer es ver cómo está compuesta nuestra red neuronal justamente después de haberse entrenado. Y aquí nos aparece justamente toda la arquitectura de la red que utilizamos, en donde nos dice que a la entrada es una matriz de 28 por 28 por 1, porque son 28 por 28 píxeles y solo un canal, ya que tenemos una imagen de escala de grises. Y luego nos va dando todas las capas convolucionales que tenemos, que en la primera son 8 filtros de 3x3 con una profundidad de 1, y después vamos a obtener otra capa convolucional de 16 filtros de 3x3 con una profundidad de 8 cada uno, y así sucesivamente hasta llegar a nuestra capa de Full Connector, donde tenemos justamente la salida, y esta salida se está midiendo con el Mean Square Error. Entonces, finalmente vamos a probar nuestra red neuronal. ¿Cómo la vamos a probar? Pues primero la vamos a utilizar con la función que se llama Predicted. Cuando usamos la función Predicted, simplemente hay que decir que haga una predicción utilizando la red que ya hemos entrenado previamente y que se llama net. Y además de esto, le tenemos que indicar qué valores son los que queremos que tenga a la entrada y que con ellos nos haga una predicción. Estos valores van a estar guardados en nuestra variable de validación y vamos a utilizar esta red neuronal que ya ha sido entrenada para que nos diga la predicción de cuáles son estos giros o estos ángulos con los que están giradas mis imágenes. En este caso, además, yo quiero que me calcule cuál es ese error que voy a tener entre la salida que se desea, que yo ya la conozco previamente y que está guardada, y la salida que ha predicho esta red neuronal. Finalmente puedo calcular el accuracy.
El accuracy es una medida que se suele utilizar más para problemas de clasificación porque es más evidente ahí saber si una predicción se ha hecho correctamente o no. En el caso de la regresión no es tan sencillo establecer una accuracy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres que te prediga que tienes un giro de menos 10 grados, a lo mejor el algoritmo te predice que tiene un giro de menos 10.02 grados. ¿Y eso es erróneo o no? No lo sé, va a depender de tu problema y de cuáles son los requisitos y qué tan estable es lo que buscas y qué tan exacto es lo que quieres que lo haga. Para eso, cuando estamos haciendo problemas de regresión, lo que se recomienda es establecer como un umbral de tolerancia. Es decir, yo voy a decir que tengo una tolerancia de error. Si esta tolerancia de error es menor, si el error que obtuve es menor a esta tolerancia, significa que hice una predicción correcta, y si es mayor, entonces hice una predicción incorrecta, y por lo cual ahora sí podría calcular el accuracy. Y bueno, finalmente le voy a decir que me diga cuál es el valor promedio de este mean square error que estoy midiendo en todo el desempeño de la red neuronal. Vamos a ejecutar este bloque de aquí, que es lo que acabo de explicar. Y bueno, aquí justamente lo que hizo fue, primero que nada, hacer una predicción, y las variables las guardo aquí en YPredicted. Aquí me va diciendo justamente cuáles son estos ángulos. Me dice que para la primera imagen, la imagen está girada a 36 grados, la segunda imagen menos 30 grados, y así sucesivamente. Estos son los valores que me ha predicho, pero los valores que yo deseaba estaban guardados aquí en YValidation. Y podemos observar, aquí podemos ver que el que me ha predicho es 36 grados, 36.02 grados. Y el valor que realmente era 37. Entonces era un poco lo que yo mencionaba. Aquí asumimos que lo hizo bien, que lo hizo mal, porque no es el valor exacto, pero es un valor muy, muy cercano. Entonces esto va a depender mucho de la tolerancia del problema, de qué tan tolerante o qué tan importante es que sea muy, muy exacto, menos exacto, cuál es la libertad que tenemos para que exista este pequeño error. Y bueno, después de eso, con eso hemos calculado justamente este error del valor deseado y el valor predicho, que está guardado en la variable predictError. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Justamente me ha calculado el error que yo tengo. Puedo observar que para algunas imágenes el error es muy pequeño y para otras pues aumenta un poco más. Entonces con esto yo ya he establecido un umbral de tolerancia, y eso va a depender mucho de mi problema. Y en con este umbral yo puedo obtener el accuracy, y observo que tengo un accuracy bastante alto, del 95%, un poco más del 95%. Y bueno, si yo calculo mi mean square error, en este caso, me doy cuenta que más o menos son 4.82. Después, ya lo que puedo hacer es visualizar estas predicciones, qué tan bien o qué tan mal se han hecho. Y eso lo voy a hacer con el siguiente gráfico. Es un gráfico de dispersión que me va a decir qué tan bien o qué tan mal se está haciendo el problema de regresión. Para los problemas de regresión yo puedo verificar utilizando gráficas de dispersión. Nosotros habíamos visto que para los problemas de clasificación se pueden utilizar la matriz de confusión, que nos pueden ayudar a darnos una idea de si estamos haciendo la predicción correctamente o no. Pero para el caso de la regresión es diferente. Para el caso de la regresión yo tengo la posibilidad de graficar la salida predicha versus la salida deseada. Y nuestra salida ideal, o lo que buscamos, es tener una gráfica como la que se ve aquí de color rojo. Esta gráfica de color rojo punteada nos indica lo que buscaríamos. Es decir, que si mi valor deseado es el valor 40, yo también debería de haber predicho el 40. Si mi valor deseado es el menos 20, debería de haber predicho el menos 20. Es decir, buscamos que esto esté en esta línea color rojo.
Sin embargo, la realidad es que muchas veces existe una dispersión, pero aún así es importante que estos puntos estén lo más cerca posible a esta línea, que es la línea de color rojo que buscamos. Este pequeño dispersión que existe se debe justamente a la tolerancia que estamos dando, a la tolerancia de error para la predicción. Bueno, ahora ya que hemos entrenado la red, que ya vemos cómo podemos utilizarla, cómo podemos generar nuevas predicciones con valores que no conoce, ¿de qué nos podría servir? Pues bueno, podemos hacer que nuestra imagen se corrija. Si estaba girada a 10 grados, se corrija esos 10 grados. Y lo que vamos a hacer pues simplemente es elegir de manera aleatoria un conjunto de imágenes, y con estas imágenes vamos a predecir cuál es el ángulo con el que están giradas. Y una vez que esté predicho ese valor, las vamos a rotar para que esta figura se corrige. Y vamos a ejecutar este bloque. Y con este bloque podemos observar justamente estas figuras, que las que aparecen de manera original, las que tenían un cierto giro, y cómo las corrige o no, dependiendo que también ha predicho el giro de estas imágenes. Podemos observar que la mayoría de ellas las ha predicho correctamente y las ha corregido correctamente, como por ejemplo el 8 aquí se ve súper girado y al final ha predicho correctamente el giro y por lo tanto lo ha corregido correctamente, pero a lo mejor podemos ver algunas que no están del todo correctamente corregidas. Por ejemplo, aquí observo este 7 que tiene un giro bastante drástico y aquí lo ha corregido, pero sigue manteniendo un ligero giro, o sea, no está del todo correcto, pero sí ha mejorado, eso sí. Bueno, vamos a seguir subiendo más videos para hacer técnicas de Machine Learning y de Deep Learning, tanto en MATLAB como en Python. Y además vamos a seguir también subiendo más videos en las secciones de podcast de Atecnea, donde hablamos de temas de inteligencia artificial en diversos aspectos de la vida cotidiana y de las noticias más recientes. Así que bueno, no te olvides de suscribirte, comparte este video para que el canal pueda seguir creciendo y podamos seguir apoyando a toda la comunidad de habla hispana interesada en temas de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning y de las redes neuronales.